Serkan Ayolu acaba de abrir la caja de Pandora con unas declaraciones sobre Ozge Gurel que nos han dejado helados. Es que, de verdad, lo que ha contado sobre sus recuerdos juntos, te lo juro, te va a emocionar. Yo sinceramente pensaba que lo de ellos ya estaba más que superado, que cada uno iba a su bola, ¿sabes? Pero parece que las cosas no son tan sencillas. Serkan ha soltado unas verdades, unas confesiones, que demuestran que esa conexión que tenían no se ha borrado así como así. Imagínate, está hablando de cómo se conocieron, de los inicios de Kiraz Mepsimi, que fue ahí donde saltaron chispas, ¿verdad? Y no habla solo de los besos en pantalla o de la química que tenían. No, no. Él va más allá, habla de detalles, de momentos que solo ellos dos vivieron. Cuenta cosas que te hacen pensar, wow, esto va más allá de un simple rodaje. Lo que yo creo que está pasando aquí es que a pesar de que la vida los ha llevado por caminos separados, hay una parte de él que sigue aferrada a esos recuerdos. Y no me extraña, porque cuando te entregas a alguien así, cuando vives lo que vivieron ellos en ese momento, es difícil de olvidar. Él mismo lo dice, que hay días que se levanta y lo primero que le viene a la mente es algo que le recuerda a ella. ¡Qué fuerte! Y luego el detalle más tierno pero a la vez más triste, es cuando habla de cómo a veces se cruzan por la calle, y la mirada que se dan, eso lo dice todo. No es una mirada de hola, ¿qué tal?, es una mirada cargada de historia, de lo que fue y de lo que pudo ser. Para ser honestos, a mí eso me rompe un poco el corazón. Porque te das cuenta de que aunque intenten seguir adelante, hay un hilo invisible que todavía los une. Muchos dicen que estas declaraciones son para avivar la llama, para generar expectación. Pero yo, viéndole la cara mientras hablaba, sinceramente sospecho que es mucho más profundo. Veo sinceridad, veo nostalgia, veo ese cariño que aunque no se manifieste en una relación, sigue presente. Él no está intentando vender nada, está contando su verdad, y su verdad es que Ozge Gurel marcó su vida de una forma muy especial. Y es que piensa, tuvieron una relación súper mediática, todo el mundo pendiente de ellos, de sus altibajos. Y luego, de repente, todo se acabó. Pero cuando te cuentan esto, te das cuenta de que el final de una historia no significa el fin de los sentimientos. Que esos recuerdos, esas experiencias te moldean, te hacen ser quien eres. Lo más impactante para mí es cuando dice que a veces, en medio del bullicio de Estambul, se detiene un segundo y recuerda un momento específico con ella, y siente como si el tiempo se detuviera. Eso es magia, amigos. Esa capacidad de evocar emociones tan fuertes después de tanto tiempo, y eso no se inventa. Así que, después de escuchar esto, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Serkan todavía siente algo profundo por Ozge?